Bueno. Aquí estamos. ¿Qué le decimos? Buenas tardes. ¿Qué le decimos a los que no estuvieron el miércoles pasado que tuvimos una tarde de biógrafo? De biógrafo. Fue de cine, ¿no? ¿Cómo te fue de cine? De película. Tuvimos una tarde de película. Andan dando vuelta por ahí las lecturas de la sesión pasada. Son 2 hojas, ¿sí? Creo que están faltando por este lado, están faltando acá Dominique y por allá también, y allá hay varias caras que no estuvieron. Pero, ¿qué le podemos decir a la gente que no estuvo el miércoles? Que el miércoles estuvo de película. Yo la vendí, pero yo estaba enfermo. Eso no me dijo. Lo sentimos. ¿Qué corresponde en un fútbol uruguayo irregular, que no es parejo, después de una jornada notable? ¿Qué es lo que corresponde hoy? Un desastre. Un fracaso total, ¿cierto? Estrepitoso. Por lo tanto, estemos preparados para ese fracaso total. Y acompáñenme en ese fracaso total. Adelante. Y ese fracaso total incluye, primero que nada, miren, ya lo traje con el temario. Conclusión: si estaré fracasado, que ya les digo lo que vamos a ver. Y lo que vamos a ver arranca con un déjà vu. Y eso es para mostrar mi absoluta incapacidad para comunicarme en la lengua gala. Déjà vu, ya visto, ¿cierto? Ya visto. Y dentro de las cosas ya vistas, vamos a entrar a la primavera. ¿Qué es el déjà vu? Eso que sentimos a veces. Ay, a mí me parece, esto ya lo viví. Y lo repetís por las dudas. A ver si tiene otro gusto. Sí, hijo, y sigo viviendo. ¿Ah? Pero es decir, parece que nos pasa, a veces más frecuentemente, a veces menos, pero es la sensación de que uno ya vio algo, ¿cierto? Y bueno, hay ciertas cosas que vamos a ver de nuevo. Y particularmente esto que nos acompaña desde larga data, es decir, bueno, los elementos de la comunicación. El miércoles pasado estuvimos recorriendo el cine y el cine con respecto a la literatura, ¿qué nos cambia? Hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor, hay un canal que cambia, hay un código que cambia, ¿cierto? Hay un contexto que dependerá de la película, pero está el contexto de la realidad también que uno está viviendo, pero está inserto dentro de otra realidad cuando se metió en el cine, cuando se metió en la película. Pero lo cierto es que todo este esquema de los elementos de la comunicación se aplica totalmente a aquello que nosotros venimos trabajando de la comunicación literaria, cambiándonos a una sala de cine. Esto que decíamos de la comunicación literaria, bueno, el autor, la primera tarea del hombre, mujer, escritor, es crearse un narrador ficticio, y ese narrador ficticio interactúa con un lector ideal que concibió ese escritor para que lo entienda ese mensaje, ¿cierto? Detrás del lector ideal, que por supuesto está ese lector real y esa persona. ¿Y esto qué cambia con respecto a esa película? Y bueno, que en vez de estar hablando de comunicación literaria, estaría hablando de comunicación audiovisual o lo que fuera, que aparezcan otros elementos. Y este rentintín repetido, ¿cierto? Vamos a hablar otra vez más en francés. El leitmotiv, el motivo que se repite en el poema sinfónico una y otra vez. El leitmotiv de nuestro curso, así dure muchos años, así permanezca y florezca.
como la ciudad Carolina. El leitmotiv, el lema que se repite. La identidad es una construcción que se relata, es decir, la identidad, nuestra identidad, es una construcción que se armó en base a relatos orales, relatos que nos llegaron a través de libros, relatos de cosas que sucedieron a nuestro alrededor, relatos de matiné, como cada uno relató su matiné de su cine, de su barrio o de su pueblo, ¿cierto? Y esa identidad fue una construcción, nuestra identidad fue una construcción que se fue relatando y que a su vez nosotros hacemos el relato y estamos creando otras identidades alrededor nuestro, ¿sí? Y particularmente este tallerista, animador sociocultural, les traspasa la idea de que el fútbol es importante dentro de la sociedad, dentro de la identidad uruguaya, ¿cierto? Y bueno, entonces yo estoy aportando mi granito de arena en la creación del modelo identitario uruguayo que cada uno de ustedes tiene dentro de su cabeza. Dijimos nuestras tres patas, ¿no? Sistema político, sistema educativo y fútbol construyeron el Uruguay del siglo XX, el modelo del uruguayo del siglo XX. Hoy, si nos da tiempo, que sí, pero sí, vamos a ir a dos uruguayos del siglo XX hablándonos de cosas uruguayas, ¿sí? Y va a aparecer en alguna de ellas, siempre en nuestro taller aparece el fútbol, ¿no? Quieran o no. Hoy tenemos un lleno casi total, estamos hasta la bandera, dijeran los españoles, ¿cierto? ¿Faltás tú? No. De León falta. Está preso, pero lo sueltan. Esto queda grabado. Esto queda grabado. Señor televidente que lo va a ver en YouTube, vaya a saber desde dónde suceden esas cosas. Déjà vu, cosas que vimos, cosas que ya pasaron, ¿no? que pasaron en nuestro grupo de WhatsApp. En algún momento les escribí esto en latín, una divisa en latín, vincit qui partitur. Vence quien resiste, vence quien soporta, vence quien soporta. No soportar en el sentido pasivo, ¿no? Es decir, por supuesto, después de que usted largó un lema, ya no forma más parte suya, es decir, apropiese el que quiera. No soportar desde el punto de vista pasivo, ¿no? Es decir, sino apelando a una fortaleza interior. Vence quien resiste. ¿A quién lo aplicamos? En nuestro grupo de WhatsApp apareció en reiteración real la corredora de maratón, es decir, mejor ejemplo que ese, es decir, en 42 kilómetros 200, 42, ¿sí? Vence quien resiste, es decir, no, aguantar, sí, pero aguantar en forma mental, la fortaleza más allá de la capacidad pulmonar, más allá de la capacidad de muscular, más allá de la capacidad de procesar el ácido láctico que están produciendo los músculos para no agarrotarse. La fortaleza mental de un corredor en solitario, ¿no? Es decir, estás corriendo porque estás corriendo contra otros, pero estás corriendo contra tu propia debilidad interior que te dice pará en el próximo kiosco y sentate un rato. Lemas. Me gustó para traerle, ya que tenemos otro lema en latín. No sé si se lee desde allá del fondo. Esto es un sello finlandés. Per aspera ad astra. Astra, la compañía de los Candel, ¿cierto? Las estrellas, ¿cierto? Per aspera, por las dificultades hacia las estrellas. Por las dificultades hacia las estrellas. Justamente este es un lema bien deportivo, pero que se aplica en cualquier otra situación, ¿no? Es decir, en este caso, creo que estaba sacado de una placa finlandesa o algo por el estilo. La NASA lo toma también, es decir, en las misiones Apolo ha utilizado
a la inversa, ad astra per aspera, es decir, a las estrellas superando las dificultades. Motivos, lemas de superación. Hoy vengo primaveral con toda la fuerza. Áspera tiene que ver contigo, eso ibas a preguntar, ¿no? Mira esta raíz, mira esta raíz. ¿Qué va a decir Teresita? Ex áspera. ¿Está? Esto es rugoso, ¿cierto? Esto es rugoso. Y ex es de adentro hacia afuera. Exasperar, el verbo exasperar viene de ahí. No sé si te resulta familiar. No, dígame, Teresita, dígame. Usted me estaba interpelando, entonces. No, yo le quería decir que lo primero que dijiste, sí. Si eso aplica, por ejemplo, a un pueblo, digamos, no políticamente, no. Eso. En un pueblo que resiste, como Venezuela, que aparentemente estaría para... No querías nombrar prácticamente nada. No quiero decir que se derive, que si está unido, que no está bien, no. Yo lo que digo, esa gente que viene resistiendo puede ser otro. Los de Gaza, yo qué sé, lo hacen con el propósito de superar. Aplica también a eso. Es decir, mira que esto viene de los estoicos romanos, ¿no? Desde Séneca para acá, es decir, lo aplica, uno lo lee, lo apropia y lo aplica en lo personal y en lo colectivo. Pero en lo personal todos tenemos algunas cosas que superar y yo soy como la ave fénix, me enfermo. ¿Tú sabes el lema del Club Atlético Fénix del fútbol uruguayo? Sí. ¿Tú lo conoces? No. El Fénix no baja. El Fénix no baja es el lema del Club Atlético Fénix. Es decir, el Club Atlético Fénix es un cuadro tradicional montevideano de la primera división. ¿Y cuál es el lema, la divisa del club? No bajar. Entonces el Fénix no baja. ¿En qué se inspira? En su propio nombre, en el ave Fénix que resurge de las cenizas. Bueno, lo que se obliga a sí mismo el jugador y el hincha y el dirigente es que su equipo no descienda de categoría. Yo le digo a mis hijos pobres hijos. Que pasan los años, ya me recupero y sigo. Sin comentarios. Exasperar es volver rudo, de adentro para afuera, ¿cierto? De adentro para afuera. No se preocupe porque cuando me abrieron los registros akáshicos, digo, esta es su última vida, usted ya cumplió, no vuelve. Se juntan firmas de agradecimiento. La próxima vida no me va a tener que soportar. Yo llegué a la plenitud. Vamos anotando, Belén, usted va anotando el tiempo de cada uno y me avisa cuando corto. ¿De acuerdo? Es la primavera, Y yo vine tan exultante. Se lo merece. A ver, si hay algo que tengo claro es que me merezco todo lo que me pasa. Bueno y malo. A ver, yo no soy el que compra el paquete de galletas y después anda eligiendo. Yo compré un paquete de galletas. Viene, adentro del paquete viene todo. Muy bien. Fíjate la NASA que también sabe la atención. Fíjate la NASA que también sabe El Astra. la... Y Astra.
No, eso quedé con la NASA, que lo usaba al revés, es decir, ad astra per áspera. Áspera. Enseguida me trajo connotación a una poeta uruguaya, de decir que va a ser del Juana de Ibarburu. ¿Y con qué? Con la higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Muy denostada después por la generación del 45, que va a venir después, cronológicamente, en esa explosión de culto de lo bello y demás. Pero el verso de Juana de Ibarburu que me vino a la mente con esto es: porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de bordes lustrosos. En las primaveras, llegó la primavera, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos. ¡Fuerza, fuerza! Parezco un cura de pueblo. A ver, vengan. Digan ustedes fuerte. Con sus gajos torcidos que nunca de apretados capuchos se visten. Entonces, más allá de la versificación, es una observación muy interesante, ¿no? Es decir, la higuera pasa por todos esos periodos, pero nunca se la ve en flor, como el duraznero que tiene al lado, como el ciruelo, como el azar del naranjo, como el azar del limonero. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa. Y es precioso, Y es, ¿qué dijo la generación que vino después de Juana? Generación intelectual que estaba decidida, como toda generación, a ser parricida, a matar a sus padres, es decir, a matar a lo que lo había creado. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, el facilismo de esa rima, la autoponderación excesiva, la declaración de Juana de América, que ella se había autoproclamado. Bueno, forma parte del relato. Usted no hable de envidia, hable de relato, que el relato es políticamente correcto. Es decir, usted habla de la otra colectividad y dice: el relato que hacen, o del que quieren imbuirse, de transmitir, es equivocado, es erróneo. El relato correcto es el mío, siempre es el mío. Si no, yo... El fruto es muy rico. La higuera es fabulosa. Sí. Su fruto es una flor. Pero qué rica que es. Bueno, ahí me están hablando en términos botánicos de los cuales no soy capaz pero que es retorcida, que es gris, que es fea, que no tiene apretados capullos, como nos dice Juana, es muy cierto. Y Juana nos sigue mirando desde nuestro capitalismo, desde el billete, ¿sí? Y uno lo atesora. ¿Ah? ¿Me ven allá en el fondo la cara de satisfacción que tengo? Salimos a pasear y nos regalamos con esta vista incomparable de vivir en el mejor lugar del mundo. Llegamos a la batería de Jesús o batería del medio, ahí en el medio de la bahía. Tuvimos toda esta vista espectacular en un día de principio de primavera, finales del invierno. Y ahí en el cordón de la vereda, se aprecia esto que parece una mancha de pintura, ¿sí? Esto que parece una mancha de pintura vista desde más lejos, ¿sí? Y que tiñe de amarillos los bordes de cualquier charco que se arme en la calle un día de lluvia. El Lelutier va a cantar: ya el polen ya se esparce por el aire.
¿cierto? Y esto es primavera. Esto es primavera en mi Maldonado, en mi Maldonado. En mi Maldonado con ese pino que forma parte de nuestra visión del mundo. Y que no estaba ahí cuando vinieron los primeros, sino que peráspera, adastra, hubo que plantarlos para contener fue la solución para contener la arena que invadía cada tanto a Maldonado, fue la solución de fijar los médanos para poder transitarlos, ¿cierto? Para hacer habitable este lugar. Si no fuera por estos ejemplares, estaríamos entre Cabo Polonio y Balizas, con esas dunas móviles, ¿sí? Muy bonitas para verlas en Cabo Polonio, pero muy difíciles de barrer desde dentro de nuestra casa, ¿cierto? Y no hubiera tenido el desarrollo posterior que tuvo nuestra ciudad y nuestro entorno. Por eso ahora nos cortamos todo. Hoy están duros. Hoy están duros. Forma parte de este relato que voy a hacer. Forma parte de este relato. Dentro de las cosas que aprendí a partir de esa foto es que el pino, nuestro pino que es el pino común y corriente, el Pinus pinaster, es una especie monoica. Quiere decir que el mismo individuo tiene las flores masculinas y las femeninas. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Las masculinas, en esa exaltación de la primavera, nos llenan de polen, nos llenan de semen, pero incluso este año vi mucho menos en relación a lo que nos dice Winston en desaprobación desde allá del fondo. Vi mucho menos que en años anteriores. Es decir, era verdaderamente, este año hubo mucho polen, todavía hay, pero no en la misma proporción ni en la misma cantidad de charcos teñidos de amarillo como lo recuerdo de antes. Y eso tiene una razón en que nuestro bosque urbano está muy agujereado, muy menguado, ¿sí? Dentro de las plantas entonces tenemos las dos flores. La masculina, que es un penachito corto, amarillento, naranjito, ¿cierto? Que es la que dispersa ese polen por todos lados. Y la flor femenina, que es más rojiza, más violácea, dependiendo de la variedad, y es la que va a terminar formando la piña. Es la que va a terminar formando la piña. Es decir, estas piñas que nos han llenado de satisfacción, porque son con las que podemos iniciar el fuego, ¿cierto? ¿Sí? ¿Perdón? No. Sobre todo con estas abiertas, no vale con cerradas, ¿no? Porque que te pegaran con una cerrada no era nada gracioso, no era nada gracioso. Sobre todo que aparte del golpe te quedaba toda la resina, ¿cierto? La resina pegada. Esas piñas que son las flores femeninas devenidas en esto, que luego van a alargar 2 o 3 años después de su formación. Todo esto lo aprendí para ustedes. Una columna de un diario ecuatoriano se llamaba Leí para usted. Es decir, el que lo escribía leía algo y lo publicaba para que otro lo leyera. Estas semillas van a caer 2 o 3 años después de la formación de esa piña, es decir, en un verano posterior en el tiempo. Y no sé a dónde voy, pero esas piñas nos identifican en muchos aspectos. Y apelando dentro de esto del déjà vu, ese elemento simbiótico del cual les hablé, la simbiosis que se dio en nuestro bosque de pinos fue entre la acacia trinerve, que protegía los incipientes brotes de pino que estaban surgiendo del pasaje de humanos, animales y de lo que fuera, con el pino. Y también la acacia sobre final de invierno, es decir, desde julio, agosto, empieza
la floración que también es amarilla y que contribuye a esto de lo cual estábamos hablando. Diga. Que florece mucho más. Florece mucho más. Florece. Ojo, mira que el pino, si lo miras con atención, está repleto de penachos, repleto de penachos, dependiendo de la juventud del pino, pero está repleto de penachos. Esta es una casa muy cercana acá, que se llama La Gallarda, que es una construcción del arquitecto Bonet. Aquí en parada 15. Calle Alberti, que es Rafael Alberti el que vivió en esa casa, ¿no? Este es el aspecto que muestra más o menos hoy, y esta imagen es de la década de 1945 a 1950. Miren el monte de pinos que tiene atrás, ¿no? Un garaje que desapareció, pero miren el monte de pinos, un monte de pinos que no debe tener entre 20 y 25, 20 y 30 años, digo, no puedo ser tan específico, digo, pero son pinos muy, muy jóvenes y muy apretados. En esa casa hay muchos plantadores de pino. Burnet es el que recordamos, digo, pero ahí Burnet, pero está Mancebo también como plantador de pinos, los Alonso Pérez, a ver, vamos a pronunciarlo bien, Humérez, que fue director de la Escuela Ramírez, es decir, del Instituto Normal, ¿cierto? O Instituto de Formación Docente, en la esquina de Pérez del Puerto y Sarandí. Los árboles de Morera, todas las escuelas de Maldonado íbamos a buscar las hojas de Morera para criar los gusanos de seda. Bueno, Humérez era propietario de la turbera, es decir, tenía la concesión de explotación de la turbera acá en línea recta en el nacimiento de la cañada, y para que la arena no invadiera la excavación de la turba, plantó árboles también, es decir, hay más de uno. Nosotros lo identificamos con Burnet, ¿no? Pero tenías también a Lucich plantando pinos y otras especies desde allá, es decir, pero nuestro paisaje es un paisaje que combina lo natural con el aporte del hombre, ¿no? Con el aporte del hombre. Este es Rafael Alberti. Aquí está retratado en una puerta de su casa. No puedo atestiguarlo porque nunca la vi. Es una pintura de Portinari, un plástico brasileño comunista que estuvo exiliado acá en Uruguay y que en la casa de Alberti pintó esta pintura, se supone que hoy desaparecida, representando a una mujer con pelo chao, es decir, el pie descalzo en el piso, con un niño a cuestas y el niño con un pez, es decir, y lo que Alberti nos deja escrito esto en un compendio de literatura española de la década del 50, encontré esta lectura y digo, esto es Maldonado. A buscar piñas con Aitana se llama la lectura. Aitana era la hija. A buscar piñas con Aitana, esto es un déjà vu. Algunos que ya cursaron este taller y que ya tienen diplomas anteriores, esto ya lo vimos. A buscar piñas con Aitana para encender la lumbre, verlas consumirse en la chimenea, ahora que los días empiezan ya a ser fríos. El bosque con el ventarrón de la otra tarde se ha empedrado de ellas. Las hay grandes, secas, color ceniza de cigarro, abiertas ya y livianas como si el sol y el aire les hubieran arrebatado el peso. Marrones, duras, apretadas y verdes todavía, de un verde con barniz. ¿Ah? De un verde con barniz, que pega entre los dedos un aroma a guarrás. Miren lo que acota Alberti. A sala de restauración del Museo del Prado. Atención, Alberti había sido uno de los intelectuales que había estado a cargo de la protección de las obras que estaban en el Museo del Prado durante el asedio de Madrid en la Guerra Civil. Es decir, entonces este hombre conocía algo desde ahí adentro.
Llevamos una colcha ligera que tendemos en un claro del pinar, separándonos luego lentamente, entregados ya a la tarea de encontrarlas. Difícilmente tengas lugar, sentate en la falda de Gary. Hay un sillón. Allá hay un sillón. No sé cómo hace, pero él siempre roba protagonismo cuando llega. Muy bien. Allá te ofrecieron una falda. Ahí vamos. Hola. Ah, ya enfocaste, ¿no? Sí. No estaba desenfocado hace años. Es mentira, yo me veía bien. Llevamos una colcha ligera que tendemos en un claro del pinar, separándonos luego lentamente, entregados ya a la tarea de encontrarlas. Aitana, con sus 8 años, llena de líneas y colores, su preciosa imaginación de pintora desaparece totalmente entre los finos troncos de unos pinos más jóvenes, gritándome feliz a cada piña que va echando dentro del hoyo de su falda. Cuando pasa algún tiempo y ya sus gritos se distancian hasta no oírse, trayéndome el silencio, la idea de estar solo, llamándola a silbidos o a voces voy, despacio caminando en su busca. Olvidada, abstraída de rodillas sobre la pinocha recién caída del otoño, descubro a Aitana contemplando el difícil castillo de piñas que ella ha construido, coronado en su torre por una extraña flor del médano parecida a una orquídea. Probablemente una flor un clavel del aire, ¿no? Ese que hubiera encontrado dentro de ese monte. Atención, clavel del aire que dicen que es mala suerte arrancado del pino, ¿no? Es decir, esperemos que Aitana lo haya encontrado tirado. Es decir, la sensibilidad de un poeta, recorriendo con una niña el pinar de pronto muy próximo a su casa, a esa casa, a la Gallarda. Les recomiendo verla, es un diseño del arquitecto Bonet para que la habitara. Fíjense que acá tenía incluso la construcción de un garaje que ahora no está dentro de la casa, y en el fondo, siguiendo una línea del fondo del terreno, ubicó el taller para que Alberti trabajara. Con respecto a lo que nos decían de allá desde el fondo con respecto al pinar, esto escribía Mazzoni en Senda y Retorno a Maldonado en 1947. El árbol es para Maldonado no solo un valor industrial, sino un valor turístico. Cortar un monte quiere decir a veces destruir un paisaje. En este caso, la verdadera industria local, el turismo, reclama su prioridad. Debemos recordar que en todas partes se encuentran arenales y serranías, tanto o más bellas que Maldonado. Pero en ninguna parte esta arena o aquellas sierras ostentan un ropaje como el que aquí visten. El turista más selecto, aquel que ha llegado hasta nosotros en busca de belleza y de reposo, no puede prescindir del agua. Bueno, ese es el mensaje a la primavera y a esas manchas seminales, a esas manchas de polen que podemos encontrar en los charcos de nuestras calles haciendo una recorrida y que se deben a estas flores de una especie monoica, una especie que tiene los dos sexos de flores y en la que vivimos inmersos. Saltando de tema y sin saltar de tema, Lelutier en el disco Sonamos pese a todo nos presenta una obra que el propio Lelutier conocemos, ¿no? Este conjunto humorístico y musical argentino, hoy desaparecido, creo que ya cerró sus actividades, y nos decía: el polen ya se esparce por el aire, es el título de la canción, y nos aclara, entre paréntesis, obra levemente obscena. Es decir, levemente obscena. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esa manifestación adolescente, de expandir el polen por donde sea, ¿cierto? Por donde nos alcance. Y nos dice
en cortitos versos, nos dice: el polen ya se esparce por el aire con donaire, gestando con traslados tan normales, y el coro dice vegetales, es decir, ¿qué es lo que gesta el polen? Vegetales. Las aves en pareja mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con sus gritos, y el coro dice pajaritos, ¿no? Es decir, sigan la propia rima. Las bestias yendo en yunta ya se advierte, se divierten, jugando van poblando a su manera la pradera. Los novios, y entramos en la parte más escabrosa, van tomados de la mano, no es en vano, provienen de sus mismos excitantes los infantes. Es una clase de educación sexual, ¿eh? Es una clase de educación sexual, todo sugerido, todo sugerido. Los de la Amsterdam, ¿ven acá? ¿Sí? Bien. Esta imagen la tienen, ¿cierto? Esta imagen la tienen. Esta imagen son tapas del pequeño Larousse ilustrado a lo largo de la historia. Incluso en algunos casos el año aparece 1996, 2015, no lo veo, 2013 en línea, es decir, no impreso sino en línea. ¿Qué tienen todos en común? ¿Qué tienen todos en común? Fíjense el símbolo. Una flor, y está volando la semilla, ¿cierto? Fíjense la señorita ahí, está soplando la flor del diente de león, no sé cómo le digan en cada uno de los pueblos, la flor esa que soplábamos y que jugábamos a si la sacábamos toda o quedaba algo. El panadero no es el diente de león, pero el panadero vuela como esas otras semillas a las que le estoy haciendo referencia. Acá no se le desmiente a nadie, ustedes digan lo que quieran, que el animador sociocultural les va a decir que sí. El relato tuyo es que no es el diente del león, ahí está, y tú tienes tu relato. Ayer en el grupo compartieron la canción de Drexler. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Hermosa canción, hermoso el mensaje. Estudiando en Jerusalén, tenía compañeros que muy religiosos y que resultaba difícil para ellos estar en un lugar, estábamos en un lugar elevado en las afueras de Jerusalén, y se veía Belén ahí abajo, ¿no? Es decir, parecía que tan cerca como de Maldonado a San Carlos, es decir, algo por el estilo. Y les resultaba imposible creer de que no lo podían visitar. Entonces objetaban frente a las autoridades del curso que se nos impartía, de decir, bueno, no había autorización para salir había que pasar por una zona que había diferentes tipos de controles y no teníamos documentación de admisión al país como para permitirnos hacer eso. Entonces había gente que estaba verdaderamente muy enojada y lo planteaban en las coordinaciones y dice, pero esto es un lugar sagrado, y la respuesta de la coordinadora dice, bueno, esa es tu película. Es decir, no usaba el tema del relato, sino que usaba una forma de relato, es decir, como estuvimos viendo hoy, esa es tu película, es decir, y era una forma también de estarte diciendo lo mismo. Mirá, el discurso tuyo es este, tu posición es esta, la mía, la institucional es esta otra. Y esa es tu película, esa es tu película. Es decir, y uno cerraba los ojos y decía, sí, yo me paso una película y estoy pensando y esta otra gente cierra los ojos y se pasa a otra película, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pequeño Larousse ilustrado en todo esto? Bueno, que junto con la primavera llega el día de la maestra y el maestro, ¿no? Es decir, uno lo asocia así como el genérico masculino rechina hoy por hoy, en este caso yo aplico el genérico femenino, porque, tuvimos maestros, sí, pero los contamos
Los contamos con los dedos de la mano. Tuvimos maestras. Bueno, fantástico. ¿Y cuál es el lema? ¿Cuál es el lema de Larousse? El lema de Larousse es este: Je sème à tout vent, es decir, yo siembro a todos los vientos. Y esa es la idea de esa señorita, de esa imagen femenina soplando a la flor del diente de león, de forma tal de que esa semilla se esparza en todas las direcciones. La original de 1876 es solamente la flor, ¿cierto? Y está esparciendo su semilla. Y al lado busqué una foto en internet de lo que era un diente de león, que no es el cardo, no es el panadero. Esta es el diente de león, es Taraxacum officinale. Ahora sí me lo aceptan bien. Yo conocía la flor amarilla a lo mejor. Ahí está, la flor amarilla, ¿sí? Y las semillas que luego vuelven. Esta hoja que es bien reconocible en nuestras, en nuestras plantas, en la duna, el yuyo, ¿sí? Fantástico. Bueno, y estos son los símbolos que ha utilizado Larousse a lo largo del tiempo. Es decir, 1876, siembro a todos los vientos. 1890 apareció una joven soplándola, un poquito más clara, simplificada. 1897, 1953, 1957 son la Nouvelle Vague, la nueva ola que está apareciendo. 1955, 1970 y después una forma más facetada a partir de ese momento. Y esto es el pequeño Larousse. Este es el pequeño Larousse que me trajo a esto no, a esto tampoco, a esto tampoco, a esto tampoco, a esto tampoco. Ya les adelanté todo el principio, se puede ir. Mariana Walsh le va a cantar el pequeño Larousse ilustrado. Tantas cosas ya se han ido al cielo del olvido, pero tú sigues siempre a mi lado, pequeño Larousse ilustrado. Parece una rima también sencilla, y Mariana Walsh nos va a decir, tú me ayudas con buenos consejos a hacer versos por casualidad y me asombras igual que el espejo con la fábula de la verdad. Mirarse en el espejo, ese juego de espejos de las verdades, hundirse en el aljibe, universo de la miniatura y aljibe total, donde sigo pescando figuras y no temo llegar al final. A veces uno está metido en un libro y tiene esa ansiedad de que ese libro se está por terminar. ¿Qué es lo que nos dice la poeta? Nos dice, no temo llegar al final. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar buscando. Me pareció oportuno asociar a la primavera, a Larousse, a sembrar a todos los vientos con esas maestras y sobre todo el reconocimiento a las que tenemos acá presentes y a las que tenemos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Fundamentalmente y yo puse en el grupo de WhatsApp, porque al enseñarnos a leer nos abrieron varios mundos. Digo, pero no nos enseñaron solamente eso, nos enseñaron muchísimas cosas más. Y no hablo de sumar y restar, sino que nos enseñaron todos veníamos de hogares donde éramos únicos y ahí en esos bancos quedamos emparejados. Y yo creo que esa es uno de los factores identitarios uruguayos que nos hicieron así. Y las instituciones sin seres adentro son cáscara vacía, y las que hicieron todo eso fueron las que estaban ahí, que tenían todos los dramas, no quiero hablar de ninguno de ustedes, todos los dramas personales, igual que nuestras vecinas y adentro de nuestra casa, ¿cierto? Pero que hay adentro parecía que no, y parecía que la túnica se la habían puesto recién. Eso yo no sé cómo hacían. Eso sí, yo no sé cómo hacían. Es decir, eso parecía. Debo reconocer eso, por lo menos en mi memoria.
Y la memoria es lo más tramposa que hay, ¿no? Y uno le hace trampas a la memoria y la modifica. Pero recordando lo que era la evolución de nuestra túnica a lo largo de la semana, es decir, no tenía lógica que la maestra siempre estuviera bien. Bueno, felicidades, maestra. Tenía más de una. El otro día, siempre dentro de esta autorreferenciación, y sigo hablando de la primavera, y todavía no llegué al fútbol, pero voy 45 minutos nada más, es decir, capaz que nos da para ver muchas otras cosas más. Hablamos de un cuento mío, presenté un cuento mío, allá la escribana preguntó de quién era el cuento, porque a veces hay que repetir más de una vez las cosas. Y en un momento en que el espectador estaba con un concurso de cuentos y estaba buscando cuentos de primavera, yo presenté este cuento. Y este cuento fue elegido por Grompone, fue el cuento que le gustó más a Grompone. Y es un cuento que habla de algo real, visto desde la perspectiva del tonto que lo escribió. 1000 caracteres era la consigna y escribir sobre... No más de 1000 caracteres y escribir sobre la primavera. Y se llama Sofía. O casualidad, mi hija menor se llama Sofía, que es justamente esta niña que está ahí. Armamos la cometa siguiendo un antiguo ritual de caña, cola y papel. Bajamos a la playa para remontarle el día señalado en el almanaque y marcado en el calendario de las actividades escolares. Siempre la escuela está presente. ¿Cómo no hacerlo? ¿Quién podía negarse pese al mal tiempo? Correcta la fecha, imprecisa la hechura e implacable el viento, el artefacto volador se desbarató en segundos. Cruzamos el médano, entramos en el auto y dejé en el piso el amasijo de cañas, papel y piolas recogidas de apuro. Temía mirarla y verla desilusionada, con pena o peor, encontrar un reproche. No hablamos, gané tiempo y le ordené el pelo con las manos. Despacio, lentamente, hasta que junté coraje para mirarla. Sonreía y en sus ojos brillaba una serena determinación. Las mujeres de mi familia siempre tienen una serena determinación. Sofía es una promesa de primavera perpetua. Lo cierto es que este cuento, así con esa sencillez y con esa emoción que es propia, le resultó agradable a alguien. Y vuelvo a el esquema inicial del déjà vu inicial que planteamos. El escritor construye un narrador ficticio, un yo en primera persona en este caso, ¿sí?, que se encuentra con un lector ideal, va pensado a que un lector ideal adivine, descubra las claves que tiene ese relato, detrás del cual hay un lector real y un hombre. Bueno, fantástico, resulta que en ese concurso, crean en los concursos, no crean en los concursos, crean en la lectura atenta de su interlocutor. A alguien le gustó. Y bueno, y como ese alguien estaba en el jurado del concurso, eso fue leído y fue publicado. Yo siempre escuché ese programa. ¿Y ese cuento? Ese programa, no sé si... No, este cuento sería inolvidable. Para mí lo fue. Es más, en esta foto, el que no aparece es... Y el constructor junto a Sofía de la cometa que se desbarató. Se hizo pedazo. Es decir, era la fecha y había que levantarla. La levantamos y se desbarató. No aguantó. Pero fue verdad. Y claro que fue verdad. Y pobre niña. A ver, si hay algo que tienes que aprender al lado mío es a superar los problemas. Adáspera, peráspera adastra. Esa niña lo aplicó. Esa niña lo tenía incorporado. Tomen una hoja de los 2 grados. No sé si tengo que darle indicación. Una hoja de los 2 grados. De los 2 grados está escrito el cuento que vamos a trabajar. Vengo así,
Vengo así para ver si produzco lo que pensé que tengo que producir. Si el encuentro pasado fue muy bueno, este tiene que ser un fracaso estrepitoso. Típico de la forma del fútbol uruguayo. Es decir, que no podés tener dos partidos iguales. Así que me comprometo a eso, que esto sea un fracaso. ¿Mosqueaste? ¿Faltan? No. Hoy pueden faltar. Hoy me sorprendieron a mí. Hoy vinieron a todos, casi todos. Hay una canción de Sabina, eternamente nombrado en estos círculos literarios, que se llama Todos menos tú. Entonces describe todos los que están en una discoteca, y pasa por el que pasa papelitos contra el sueño, un psicólogo argentino, y estaban todos menos tú. Y yo marcando él, y dice el número de teléfono, y escuchando la voz de ella en el contestador, que te has largado de Madrid. Entonces, pero repite toda una lista interminable de personajes del submundo de la noche en un boliche madrileño. ¿Alcanzaron las hojas? Sí, sobraron. Sobraron. Entonces no vinieron todos. Los que no vinieron se lo pierden. Se llama Locuras de Primavera. El autor es un viejo conocido, Julio César Pupo, el hachero. En la presentación, espero haberlo traído acá. En la presentación de ese libro de Crónicas del Hachero, el que selecciona los libros es Cuca Esclavo. Cuca Esclavo leímos de puro biógrafo en la sesión pasada, ¿se acuerdan? El Cuque dice respecto del hachero: fuimos amigos, lo leí desde niño en Peloduro, El País y Fútbol Actualidad, crecí leyéndolo, aprendí a fumar leyéndolo, descubrí el tango leyendo. Es decir, era alguien que leía las crónicas desde larga data. Cuando lo pude conocer, él ya era viejo. Las fotos dicen que tuvo pelo y parece atractivo. Cuando lo encontré tenía una pelada entera, unos ojos tan chiquitos y nerviosos con bolsas abajo, orejas largas y puntiagudas a lo diablo. Parecía un monje libertino, de esos de los que se habla en las historias medievales. Le dice que era humilde. Entonces él le dice que una vez, dice: tú sos el narrador de esta generación, dice, y él le contestó: vos estás mamado. Es decir, porque estaban en una reunión. Es decir, ojo, estamos hablando del Cuque y de el hachero. Recuerden el hachero lo que significa, él nos lo va a explicar ahora dentro de un lado. Usaba sombrero y no le gustaban los viejos, las mujeres sí, mucho. Y la música, y no desafinaba cuando cantaba, aunque sí cambiara las letras. Hoy la suerte y la audacia me han convertido en un seleccionador de sus notas y en una especie de viuda de Gardel que detesto. Está eligiendo los mejores cuentos para publicarlos en un libro, y dice, y se autodefine el Cuque, que va a ser el que eligió este cuento que vamos a leer, como una viuda de Gardel. Como una viuda de Gardel. Sobre el seudónimo el hachero, el propio autor explica por qué usaba este seudónimo. Usaba otros seudónimos, N. Cuando escribía en El País, usaba Triple N o Juan Pérez. Pero el que más me quedó a mí, por lo menos, fíjense que ahora lo tuve que ir a buscar, fue el hachero. Dice, sobre el seudónimo el hachero, Pupo explicó: este nombre se da en el fútbol al que prefiere emplear el juego ilícito al margen de los reglamentos. El hachero es el que pega. ¿Está? Lo he adoptado porque yo también empleo un lenguaje, ese mismo lenguaje popular,
que podría calificarse de ilegal. Gramática hermana. Soy pues un hachero de la literatura y no me acuso de ello, simplemente informo. Es decir, me está diciendo, le está diciendo al lector, ¿de quién vas a leer esto? De un tipo que se autodenomina el hachero. ¿Qué es el hachero? Un tipo que es un ilegal de la gramática. Muy bien, ¿qué nos dice? No va a tener fútbol pero va a tener mucho de primavera, desde el título. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama Locuras de primavera. Locuras de primavera. Todo ese semen, todas esas semillas, ese polen que se esparce en el aire, provoca ese desborde de vida que tiene el pinar, ese desborde de vida que tiene la flor que sea y que tiene la gente. Locuras de primavera, título. Y dice, la llegada de la primavera, ese clima cordial, parece que rejuveneciera la sangre, sugiriendo grandes ideas, infundiéndonos un dinamismo que no sospechamos tener. Yo les dije que hoy venía cargado. Se siente el impulso de hacer, de obrar. De ser escritor, uno escribe. De ser torero, torearía. De ser guarda, en fin, treparía a un pedestal y desde allí, señalando al infinito, podría gritar con toda su inspiración, más adelante. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué tipo de ómnibus nos está hablando? Del ómnibus con plataforma atrás. El guarda posterior se estaría sentado adelante y nos diría al fondo que hay más lugar. Este está al revés, ¿sí? Más adelante. Pero yo en aquel tiempo no era nada. Nuevamente, un narrador en primera persona, y como todo cuento es en pretérito, es decir, me está hablando de un pasado. Yo en aquel tiempo no era nada. La primavera me sorprendió sin oficio. La primavera me sorprendió sin oficio. Apenas cronista de box en un momento que no había boxeo. Como quien dice, un disfrazado sin carnaval. Entonces, sucede con frecuencia que lo que no podemos realizar nos contentamos con soñarlo. Y el primer paso para ello consiste en vaciar unos copetines. Pasó por el boliche. Así llegué al rancho aquella madrugada. La muchacha, esta frase anótenla y mírense para adentro. Pobre Mimí criolla estilizada a fuerza de ayunos. ¿Quién es la Mimí? La Mimí es la dama, o la que fuera, o no tan dama, ¿cierto? Pero Mimí criolla. Y estilizada, sí, pero estilizada a fuerza de ayunos. No era que su figura, a fuerza de ayunos, estaba flaca. Todavía no estaba acostada. Había muerto una vieja al lado y siempre que moría alguno se ponía muy pensativa. Algo que nunca pude explicarme y que observé también en el perro. Cada vez que aparecía alguna gallina colgada en la cocina, lloraba desconsoladamente. Quizá presintiera en ellos su destino. Vieja, ponete el saco que vamos a dar una vuelta por la costa. ¿Estás loco? ¿Qué ocurrencia es esa? Vamos, no seas boba, que la noche está macanuda. Con respecto a esto, quiero ser franco. Hicimos un reconocimiento óptico de caracteres del texto y hay oraciones en las cuales están el signo de exclamación que abre y el que cierra, pero en otros solamente está el que cierra. Así que eso. Y lo que sí se respetó en la versión que ustedes tienen ahí son las inflexiones de la voz del relato oral, ¿no? La noche está macanuda, ¿no? Ni siquiera está. Lo estaba efectivamente, aquel cielo alto picado de estrellitas, aquel olor fresco a pasto y a salitre, ese mar oscuro y misterioso que rezongaba su cansancio.
no es un hachero de la literatura, es un mar que rezonga su cansancio. Un mar incansable de golpear contra la orilla, pero rezonga su cansancio. Es decir, el ruido que él asocia es el rezongo del cansancio del mar. Linda expresión. Hermosísima, hermosísima. Y la Mimi, estilizada a fuerza de ayuno. Es muy real. ¿Sí? Allá tengo una pareja en el fondo que quiere intimidad. Digo, pero no estás cómoda ahí. hay otro por allá. Ay, sí, ahí. Yo me corro para acá. Mirá, te la saqué. Mirá qué fácil que te la saqué. Mirá qué fácil que te la saqué. La donna è mobile. Empezamos a cantar. Primero bajito, después más fuerte. Y las voces rebotaban en el espacio y se tiraban lejos, rodando y rodando. Los dos solos en medio de esa noche tibia primaveral. Debíamos estar magníficos. Nos besamos. Vieja, qué negro. Me había saltado una inspiración repentina. Un proyecto realizable, quizás el único en esa noche que encendía los nervios. Le señalé hacia la sombra de una verja. Mirá qué lindo banco. Pero, ¿vos estás loco? Si nos llega a ver alguno, no seas boba, vamos. La pobre era muy débil y acató mi sugestión. Temblando se aproximó al banco, lo tomó por un brazo siguiendo mi ejemplo y empezamos la marcha. Ah, caíste mal pensada. Yo la vi puteando por lo bajo, que no había pasado. Es decir, ¿qué era lo inalcanzable que tenía en esa noche de locura de primavera? No era usar el banco con algún propósito amoroso, sino llevarse el banco. Pero nene, ¿para qué lo queremos? Vos dejame, para sentarnos. Aquel demonio de banco pesaba una enormidad. Las patas nos golpeaban en las canillas, obligándonos a dar pasetes falsos, como potrillos. A las 4 cuadras no podíamos más. Jadeantes, exhaustos, doblados, hombre y mujer en ese riguroso esfuerzo de solidaridad. Deberíamos semejar a alguna de esas estampas del Éxodo. Viejo, mirá, ¿qué? ¿Lo qué? Lo que se presentó a mis ojos, y más que eso, lo que súbitamente me vino a la imaginación, fue terrible. Corriendo, con los brazos abiertos, con el capote abierto, como las alas de un vampiro gigante, se aproximaba un guardia civil. Tiramos el banco y empezamos a correr nosotros también. Pero mi desdichada amiga, con sus taquitos altos, con sus tobillos flojos y quebradizos, no podía continuar mucho tiempo. Era inútil, pues, huir. Esperamos, como dos niños sorprendidos en una huerta contra el alambre. ¿Qué hacían ustedes? La pregunta estaba de más, lo mismo que la respuesta. Sin embargo, nos ajustamos a estas elementales fórmulas sociales. Con gesto desolado, en que no había la mínima ficción, le señalé el banco. ¿Dónde lo robaron? Allá. ¿Y ustedes saben lo que les espera? Sí lo sabría. Lo que nos esperaba era que nos harían culpables de todos los robos por allí ocurridos. Ya ocurría eso en estas décadas pasadas. Lo que nos esperaba eran las fotografías de frente y de perfil, las impresiones digitales, las rejas. El temor me hizo locuaz. Expliqué a la gente mi situación con términos sinceros, con expresiones de franco arrepentimiento. Le hablé al alma, a su corazón de hombre,
a su conciencia de funcionario. Y conseguí que, al menos, no llevara a la muchacha. Pero todo ese trabajo también fue inútil. Ella no quería irse sin mí. Se empeñó. Su gesto tenía algo de heroico, de abnegado y valiente cuando se prendió a mi brazo con la frente levantada, acusando su decisión. Parecía una de aquellas mujeres fuertes de la historia que en un desprendimiento sobrehumano, en un sacrificio de sí misma, dijeran a su compañero: viejo, tome la carabina y vaya a matar salvajes unitarios. La carabina. Y salvajes unitarios, conclusión era federal. La identidad es una construcción que se relata, es decir, eso viene de cuentos, de canciones. La loca del Bequeló, ves, esta lanza fue de tu padre, y el hijo también va a pelear por la revolución. Bueno, todo esto permea en este discurso. Era así, tuvo esos rasgos de fidelidad, de cariño, siempre, hasta el día que se me escapó con un violinista. No sé a ustedes, a mí esa frase disparada como a la carrera, ¿no? Es decir, me hizo acordar a Juseca, a Julio César Castro, es decir, donde se les... También los discursos permean y se mantienen. Tenía esos rasgos enternecedores, admirables, con que al fin tocó la sensibilidad del buen guardián, paisanito, derecho, comprensivo, noble. Estoy seguro por eso que tenía los ojos llenos de lágrimas, igual que yo cuando dijo en un acento fraternal: bueno, yo no les voy a hacer nada, lleven el banco. Le regalé todo lo que tenía en el bolsillo, que eran 2 pesos. No sabe. Lo abracé efusivamente, lo llamé gaucho lindo. Le indiqué la redacción del diario en que trabajaba por si alguna vez necesitaba algo, y tomamos el banco y volvimos para atrás. Otra vez los golpes en las canillas, otra vez los pasetes falsos y los saltitos, como si nos pincharan con una picana. Otra vez la misma escena del guardia civil corriendo hacia nosotros, con las alas abiertas cuando apenas habíamos hecho unos 200 metros. Habían hecho 400 y ahora hicieron 200 más. ¿A dónde van? ¿A ponerlo donde estaba? No, hombre, llévelo para su casa. 400, 200 y... Ya está. Disculpe usted. ¿Usted no tendrá teniendo déjà vu? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas, porque esta anécdota yo tengo idea de haberla planteado en algún momento cuando presenté al Hachero. Yo dije que esto estaba lleno de déjà vu y de primavera. ¿Ah? Y ahora me olvidé de lo que... sí. Ya que estamos para el latín y que hoy que tenemos un lleno casi total, y vamos a ir al latín, et coetra. Y lo que resta. ¿Le suena esto? Pero esto sí. Es la contracción de estas 2 palabras. Y lo que resta, y etcétera, etc, et coetra, es la contracción de etc. Y lo que resta, es decir, lo que dice el rematador: vamos a rematar un aparador de roble, una mesa con 12 sillas y un conjunto de lotes imposible de detallar por su extensión. Ahí está. O si no, que pone etcétera. Pero me gusta más la del rematador. Un conjunto, etcétera. Lo que resta, si caminaron 400 para allá, volvieron 200, le quedan 200 más lo que resta para llegar al rancho. Bueno, vamos hacia el rancho.
Los que se incorporan hoy, todas estas pausas son para crear la ansiedad y también para descargar la ansiedad anterior. Es decir, pasamos por el interrogatorio de un guardia civil y ahora estamos cargando. ¿Ustedes creerán que eso nos produjo una gran satisfacción? Se equivocan. Nos miramos ella y yo, las miradas cayeron doloridas al banco, medimos la distancia recorrida y la que tendríamos que recorrer y sentimos una profunda depresión moral. Otra vez para atrás. Noten el signo de exclamación solamente que cierra, ¿eh? Torcidos, desfallecientes, golpeados, arrastrando los pies, parecíamos los barqueros del Volga. ¡Qué castigo, señor! Castigo interminable. El barquero del Volga lo que hace es desde la costa con una cuerda va arrastrando el barco que va por el río. El río es de aguas lentas, entonces no se traslada porque es un río de llanura, entonces para arrastrarlo lo van llevando, los barqueros van caminando y tirando. Llegamos al rancho y el banco no cabía. Para meterlo hubiésemos tenido que sacar la cama. No podíamos tampoco dejarlo afuera a la vista de todos. Entonces volvimos a mirarnos, volvimos a mirar el banco y sin hablarnos, que no hubiéramos podido con las ganas de llorar que teníamos, lo tomamos por los brazos y salimos. Yo adelante, ella atrás, separados por el banco como por una maldición, aferrados a él como a un destino. Estábamos condenados a banco perpetuo. Llegué a temerlo. ¿Quién sabe todavía lo que podría sobrevenir? Así pues, nos abrazamos y nos besamos más alegres que si hubiésemos huido del infierno cuando el maldito mueble volvió a su antiguo rincón, al lugar donde lo habíamos tomado. Una sensación amplia de libertad nos llenaba el alma. Daban ganas de descalzarse y ponerse a correr. Efectivamente, yo había estado loco, como decía ella, pero ya éramos libres y dichosos. Transcurrió un par de meses. No había olvidado aún aquella severa enseñanza, ni habían desaparecido totalmente los machucones de mis canillas. Cuando una noche se me presenta el guardia civil en la redacción. Como usted me dijo que si precisaba algo... Ah, sí, macanudo viejo, le dije con fingido humor, pero molestado por la idea de que aquel hombre se sintiera con algún derecho sobre mí. Sí, hizo bien en venir. Le di 50 centésimos. La vez anterior habían sido 2 pesos. El oficio no daba para más. Y al mismo tiempo me propuse descartarme de ese sujeto que tenía toda la apariencia de un chantajista. Qué clavo con el banco, no supe dónde ponerlo. Me hizo una guiñada cordial, como si ocultara un secreto familiar que reservaba para último momento, y dijo persuadido: era un banquito macanudo, amigo. Sí, pero no me sirvió para nada. ¿Cómo, amigo? ¿Y para sentarse? Evidentemente no creía en mis palabras. Suponía que al restarle méritos al banco, me proponía desmerecer su buena acción para conmigo y retirarle en consecuencia la protección o ayuda prometidas. Sí, tuve que volver a ponerlo donde estaba. Esta revelación le cayó como un balde de cemento. Se fijó en mí extrañado, huido. Miró los 5 reales que tenía en la mano como si estimara injusta esa recompensa. Volvió a fijarse en mí, angustiado, pensativo, quizás defraudado en sus más sanas intenciones. Me dio lástima, me arrepentí de haberle hecho ese desprecio a él que tan noblemente se había portado conmigo. Bajé los párpados avergonzados y permanecimos así en silencio unos minutos, no sé cuánto, hasta que él, siempre mirando al suelo, habló con voz entrecortada. Ahora estoy en el Parque Durandó. Allí no hay nada para robar.
pero cuando tenga una parada buena vengo y le aviso. Aquel muchacho era sin disputa un hombre honrado. Debo a una locura primaveral el haberlo conocido. Atención, que este hombre que nos acaba de narrar esta historia de una locura de primavera, con una mini estilizada a fuerza de ayuno y un guardia civil macanudo, un hombre honrado, lo termina diciendo, un hombre honrado. Este mismo autor es el que tuvo aquella visión desde el estadio del entretenimiento inocente de aquel hombre bueno que iba los domingos a hacer su catarsis, insultando al juez y tirándole naranjas. Lo hemos leído en otras oportunidades más, pero este relato nos pareció, considerando un homenaje a esta primavera que estamos honrando desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la polinización, desde el punto de vista de la maestra. Y en esta otra lectura nos falta otro elemento, o incorporamos otro elemento. Vieron que vine preparado para ser un fracaso, pero ser un fracaso preparado. Es decir, no puedo mantener la performance siendo de un cuadro uruguayo, no puedo mantener la performance de 2 partidos consecutivos. Entonces, yo sé que voy a fracasar en pero lo voy a hacer por todo lo alto, Y nos falta un personaje uruguayo dentro de la identidad uruguaya. Tenemos la primavera, tenemos nuestro monte de pinos en Maldonado, tenemos la maestra, y nos falta, en el final de septiembre, nos falta Artigas. Nos falta Artigas, el padre nuestro Artigas, señor de nuestra tierra. Es decir, las maestras sueltan su polen en el aire. Porque Winston nos diría, porque hay menos pinos, hubo menos comentarios, es decir, hay menos polen en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Uruguay del siglo XX cuando estamos hablando de todos estos elementos. Y vamos a leer este artículo, que lo conocimos por allá en el 80 y tanto, al autor, se llama Manuel Flores Mora, lo conocimos como Maneco, haciendo las contratapas de Jaque. Y hablaba por la radio. Y alguna de marcha. Bueno, este texto es de marcha. Fíjese la fecha en la que está publicado. Está publicado en un día como hoy de 1950. Es decir, que este texto apareció un viernes en marcha, un 24 de septiembre de 1950, hace exactamente 29, dice. ¿Vieron? Fracasé. Uno elige su fracaso. Este artículo fue publicado en marcha. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de este señor. Esto es un grupo de la generación del 45. La generación del 45 es una generación intelectual brillante. No vamos a tener una foto de todos ellos juntos, pero la vamos a tener en sectores. Esto es un déjà vu, ya lo vimos, ya lo vimos. Es decir, la generación del 45 es una generación que rompe con la generación anterior, con la generación del centenario, ¿cierto? Al punto que se enemista totalmente. Justino Sabana Muniz, creador de la Comedia Nacional, le va a decir a este señor, Carlos Maggi, juez en los concursos del Espectador, le va a decir: ustedes son unos desagradecidos, recibieron un país como no hay otro y no han hecho otra cosa más que criticarlo.
Entonces, y cuando él intentó tender puentes y decir que había habido una equivocación, dice, equivocación ninguna. Usted es un desagradecido. Bueno, ¿a quiénes tenemos acá? Tenemos Maggi, que es este señor que está acá arriba. Le decían el pibe. En la generación del 45 le decían el pibe. ¿No? Este señor que está acá en el medio es Juan Ramón Jiménez. La foto, cuanto más la amplíen, más difusa se va a ver. No es un problema de vista de lo que están en el fondo. ¿Sí? Los de la Amsterdam sí que no ven nada igual. Rodríguez Monegal, aquí. Idea Vilariño. José Pedro Díaz. Amanda Berenguer. Y acá, este que está agachado ahí es Manuel Florero. Manuel Florero. Noten, va a ser difícil encontrarlos a todos juntos. Este es otro grupo de la generación de 45, donde aparece Rodríguez Monegal, es el único que va a aparecer repetido en toda la foto. Idea Vilariño, Sarandí Cabrera y Mario Benedetti. Acá está Benedetti con tiradores y corbata. ¿Sí? Y acá en la siguiente están con Neruda, está Benedetti de nuevo, está Idea Vilariño, está Rodríguez Monegal. ¿Sí? Lo interesante, poca chumerío barato, Maggi y Manuel Flores Mora eran casados con dos hermanas que van a estar acá. María Zulema Silva Vila, que es esta señora elegante de acá, y María Inés Silva Vila, que es la que está después de Carlos Maggi. Es decir, aquí eran una pareja, esas dos eran hermanas, ellos dos estaban casados y Manuel Flores Mora estaba casado. Es decir, eran concuñados. Son concuñados. Bien, bien. ¿De qué me va a hablar Manuel Flores Silva? Manuel Flores Mora. Esa es la 89 ballista. Esa es la 89. La otra lista. Flores Silva, senador, Sanguinetti y presidente. La CBI. Bueno, marcha número 546, 29 de septiembre de 1950. Entonces, ¿de qué escribe este agente cultural demoledor del status quo existente? Va a escribir cómo verá el futuro estos homenajes de Artigas, es decir, los homenajes de Artigas que se estaban realizando en 1950. Los homenajes de Artigas que se estaban realizando en 1950, y él lo encabeza así el artículo, no tiene ningún cambio. Escrito para aparecer en la edición matutina de Marcha correspondiente al primer viernes de septiembre del año 2050, todavía no llegamos para que se publique este artículo. Inexactitudes lógicas que el lector de buena voluntad podrá seguramente salvar. La impresión que esta crónica exhumada del porvenir, no se puede exhumar del porvenir, se exhuma del pasado, pueda causar a quien la lea hoy, no será quizá muy distinta de la que produciría Artigas la lectura de algunas de las cosas que de él se escriben en la actualidad. ¿Ah? Es decir, un intelectual de la generación del 45, escribiendo en 1950, dice: si Artigas escuchara lo que de él se está diciendo hoy, muy probablemente reaccionara tal como usted, lector, está reaccionando frente a lo que se escribe en 2050 respecto de lo que hoy usted está viviendo. ¿Cómo conmemoró Montevideo hace un siglo el primer centenario de la muerte de Gervasio Artigas? Especial para Marcha. Y acá empieza a elaborar una ficción de forma tal de edificar el relato que está construyendo. Destruida completamente la Biblioteca Nacional cuando el incendio de Montevideo por los japoneses, 1992, no se olviden que esta gente acaba de terminar la guerra en 1945 cuando está escribiendo esto. Y destruidas también con ellas las restantes colecciones oficiales y particulares, no se conservan a la fecha periódicos o documentos gubernativos que nos permitan recomponer en todos sus solemnes detalles las distintas ceremonias con que nuestro pueblo conmemoró hace un siglo el primer centenario de la muerte del héroe. Sabemos, sí, sin embargo,
que el coronel Gervasio Artigas, general, es decir, está escribiendo, dice, bueno, esta gente cuando escriba va a asumir que era coronel. Claro. Sin embargo, que el coronel Gervasio Artigas, tenido ya por entonces, pese a la incultura generalizada de la época, como verdadero fundador de nuestra nacionalidad, fue objeto de un emocionante homenaje donde, cosa rara en el siglo XX, las autoridades y el pueblo aparecieron mancomunadas con el mismo propósito. Otra piedra más. Cosa rara en el siglo XX, las autoridades del pueblo estaban mancomunadas. Así, a tropezones, a zarpazos y con otros ojos se hace la historia de los hombres. Es mentira que el pasado pueda devolver todo lo que se traga. A veces, y perdida para siempre la carne, entrega el esqueleto solo el fantasma de lo que fue. Dios sabrá por qué, ahí va. Escasas son, como afirmábamos líneas arriba, las fuentes documentales que nos han quedado de aquellos años bárbaros y lejanos. Pero algo permiten averiguar. Todas estas fuentes son fundamentalmente tres. Uno, las memorias inéditas del doctor Dardo Regules le da un palo a un contemporáneo que lo cita abajo como un hombre, la cita a pie de página es del autor de la nota, dice, importante hombre público del siglo XX que desempeñó cargos de gran responsabilidad en la República, abogado de nota, representó al gobierno en importantes reuniones internacionales, fue legislador durante años y ministro del Interior durante 3 elecciones como garantía de imparcialidad para la oposición. En la 4ª elección consiguió, sin embargo, hacerse elegir él mismo como presidente. Asumió el mando el 2 de marzo de 1962, pero apenas logró mantenerse en él 17 minutos, al cabo de los cuales lo derrocó el movimiento revolucionario históricamente conocido como sublevación de los sacristanes. Cualquier disparate. Es decir, pero toma a un personaje de su entorno y lo ubica en un futuro remoto, ¿sí?, como encabezando, después de 3 periodos en los cuales había sido el guardián de los procesos eleccionarios, en el siguiente se hizo elegir el presidente y duró 17 minutos. Ni que estuviéramos en Argentina. Chiste aparte, es decir, es que Argentina muchas veces es un argumento de un escritor de ciencia ficción. No, para todo. Visto desde este lado. Son aparte, son una raza aparte. Empezamos duro, terminamos duro. Es decir, en el medio estuvimos melosos, ¿no? Es decir, es como el amor. 2. Los periódicos editados en el Brasil durante aquel año. Los de Argentina no dicen al respecto ni la hora. 3. El informe elevado a Moscú por el jefe del comunismo uruguayo de la época, llamado Eugenio Gómez. Este informe, descubierto por los japoneses, también los japoneses de Moscú, en el archivo administrativo de Moscú, sección Curiosidades y Sonceras, nos fue proporcionado gentilmente en copia fotostática por el representante nipón en nuestro país. Algunas otras informaciones, en fin, han sido recogidas en memorias de aquella época, como la del senador Carlos Manini Ríos, pariente, de precioso sabor costumbrista. Viene toda una serie de dislates sobre lo que se interpreta desde el 2050 de cómo era el Uruguay de 1950. Dentro de estas cosas, y por eso este curso se llama Literatura y Fútbol, va a aparecer el fútbol dentro de los puntos que va resaltando el narrador. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Y si el resto lo terminan ustedes. El Uruguay de 1950. Antes de entrar en materia, tal vez sea oportuno recordar algunas características pintorescas de aquel Uruguay de la Segunda Edad Media, con su alumbrado eléctrico, sus periódicos impresos sobre papel y su concepto colonial de la vida. Reducido territorialmente a su mínima expresión en 1950, no se había operado en efecto por entonces todavía la anexión del Río Grande del Sur, lograda solo en 1978, recuerden cómo estábamos en 1978, bajo la tercera presidencia de Valle Verdes, es decir,
a Luis Valle lo daba como que había tenido 3 presidencias. 3 presidencias. Otro tanto cabría decir del departamento de Entre Ríos, solo conseguido de la Argentina en 1983. Recuerden la situación de Uruguay y Argentina en 1983, pero eso porque la vivimos y no tiene gracia. A cambio de las minas de pillacitina de Canelones. El río que nos da nombre, pues el río Uruguay, y este es el dato curioso que nuestros lectores ignorarán seguramente, no dividía en 1950 nuestro territorio al medio, como hoy, sino que representaba su límite occidental. De ahí ese pintoresco e inexplicable mote de orientales, orientales del Uruguay, claro, que todavía nos siguen dando algunos porteños viejos. En absoluta consonancia con ese panorama apretado de nuestras fronteras, el espíritu de los montevédicos, no montevideanos, sino montevédicos nos nombra, de hace un siglo, era estrecho hasta un grado increíble. Estrecho y, por supuesto, romántico. El concepto anticientificista de el mate en común, pero las mujeres individuales, que según acertada expresión de nuestro sociólogo Truman Benavides, parece presidir toda nuestra historia hasta la dominación japonesa de fines del siglo XX, se encontraba en todo su apogeo. La era del pie. Si el siglo XVIII es la edad del cuero, en el Uruguay el siglo XX es la edad del pie. Dice con fina penetración el citado Truman Benavides. Y añade que si el siglo XIX puede considerarse como el de la patria a caballo, ¿no? 1800, Artigas, Rivera, Lavalleja, el siglo XX puede a justos títulos ser tenido como el de la patria a pie. En efecto, y de la misma manera que el uruguayo del siglo XIX nos impresiona como esencialmente ecuestre, el pintoresco oriental del siglo XX sorprende por su carácter predominantemente pedestre. Todo se hacía a pie por entonces, desde la ida y vuelta de los empleos hasta las manifestaciones políticas. Los deportes se practicaban a pie en su totalidad, la literatura y la política también. Los domingos la gente se divertía caminando por la costa y los atardeceres caminando por las calles centrales. En los lugares de recreo la gente se entretenía bailando y en el Parlamento las leyes, cuando eran muy importantes, se aprobaban también de pie. Nada tiene pues de particular que los homenajes a Artigas de 1950 hayan constituido principalmente en grandes caminatas, que en el lenguaje de la época llamaba desfiles cuando eran militares, procesiones cuando eran religiosas y mitines cuando eran políticas. Consiguientemente, en el espíritu de aquel periodo, pues los homenajes a Artigas, como los celebramos mucho más tarde en homenaje a Fructuoso Rivera, fundador del, y discúlpenme ahí, vallismo, y el error, no, es decir, más allá del vallismo, digo que es un error tipográfico, Fructuoso Rivera, fundador del vallismo, es decir, él tiene bien claro de que Fructuoso Rivera es fundador del Partido Colorado, pero que el vallismo es fundado por José Valle Ordóñez. Pero el cronista del 2050 metió todo en una bolsa y dijo, el vallismo lo fundó Rivera. Empezaron, los homenajes a Artigas empezaron colocando los restos del padre de la patria en un lugar relativamente alejado del centro, como era entonces la intersección de la avenida Subiría, antiguo 18 de julio, con el bulevar que todavía lleva el nombre del héroe. Es decir, 18 de julio y bulevar. A 18 de julio le puso Subiría, ¿tá? Que también debía ser un personaje de esa época. Ahí lo tenemos. Había allí por entonces un palenque monumental conocido por Obelisco, levantado a la memoria de quienes redactaron la primera de nuestras 16 constituciones. La gente, ni qué decir, acompañó a pie los restos del prócer, que fueron conducidos en un tanque, y le explica al lector del 2050, especie de automóvil blindado para hacer la guerra puesto de moda durante el conflicto franco-alemán de 1870. Colocada allí la urna, Subiría y Boulevard, en la entrada misma del Parque Generalísimo Franco. Está escribiendo en 1950, ¿cierto? Y
lo que él plantea es esa perduración del nombre del generalísimo Franco al punto de que el Parque de los Aliados pasa a ser el Parque Generalísimo Franco. El pueblo le rindió homenajes por 3 días. ¿De qué manera? Pues caminando continuadamente por delante de ella. No debe extrañar esta aseveración por inverosímil que parezca. Hay que tener en cuenta que la costumbre de conmemorar las grandes fechas con la inauguración de grandes obras públicas o con cualquier otra clase de actos que impliquen un homenaje efectivo y real es una noción típica del siglo XXI. Falso, ¿no? Lo descartamos. A la cual estaban absolutamente ajenos nuestros simpáticos abuelos. Es decir, él plantea, Manuel Flores Mora, escritor de la generación del 45, dice: ¿en qué gastamos nuestros homenajes? En caminar delante del héroe, pero no vamos a cosas constructivas que perduren. Eso va a ser del siglo XXI, ¿no? Nosotros lo podemos desmentir ahora. Está bien. Realizóse, pues, como digo, todo lo anterior durante los días que precedieron al 23 de septiembre. Con aquella fecha, que cayó en miércoles, realizóse un desfile, caminata militar con uniformes nuevos, en el que intervino prácticamente la totalidad de nuestro ejército y algunos cuerpos extranjeros como los del Brasil. Para quien estudie los hábitos de entonces, esta forma paradójica de honrar a los muertos no resulta particularmente sorprendente después de todo, pero existe otro dato que habrá de extrañar hasta los eruditos y que revela en cierto modo la hondura de los cambios producidos en la mentalidad uruguaya a lo largo del último siglo. Y es este: la gente no se conformaba con caminar ella, sino que se divertía a mares también viendo caminar a los otros. Así, por ejemplo, bastaba que hubiera un desfile para que el público se agolpara, signo de exclamación, desde varias horas antes en las veredas, lugares tanto de lograr la mejor colocación posible para acompañar a los desfiladores o como se llamase. Uno comprueba allí hasta dónde es cierta la penetrante observación del citado sociólogo cuando afirma que la cosa que más se parece a vivir en el siglo XX es pasarse un día jugando al golf. Ese deporte maravilloso, claro está, no era mayormente valorado por nuestros abuelos, que se pasaban jugando sin saberlo todo el día sin palo ni pelota. El deporte preferido por ellos era, en cambio, el fútbol, juego colectivo que se practicaba también con las piernas, pero de manera harto más agresiva. El fútbol, proveniente seguramente de España, no obstante su etimología inglesa, fútbol viene de fútbol. Este juego fue popularísimo en la época de Artigas y durante los 2 siglos posteriores. Nada tenía que ver con las corridas de toros, según muchos equivocadamente creen. Decayó en el Uruguay a partir del 2012, en que el país, luego de obtener por 22ª vez el campeonato mundial, fue declarado hors concurso, es decir, fuera de concurso, en las justas internacionales. No, fíjense la fecha, 29 de septiembre, el 16 de julio había salido campeón Uruguay en Maracaná. Es decir, este intelectual podía presumir que en algún momento Uruguay siguiera ganando hasta la eternidad. Se jugaba enteramente con los pies, nunca con las manos, y ya por el 2024 era absolutamente desconocido. Falso. Impracticable en la actualidad, este ejercicio, que representaba para nuestros abuelos algo así como la válvula para todas las inquietudes espirituales y políticas, recuerden al entretenimiento inocente, recuerden a Galeano diciendo que hubiera preferido que toda esa fuerza puesta en el festejo hubiera estado vinculada con una acción política determinada, pensamiento muy de la izquierda de 1960, ese discurso ya estaba permeando desde la generación del 45 en adelante. Nos dice, representaba para nuestros abuelos algo así como la válvula para todas las inquietudes espirituales y políticas, la catarsis, ¿no? Decíamos. Requería para su práctica
la existencia de grandes cuadrados de tierra inexplotada y reservada a su uso exclusivo. Por eso es impracticable en el 2050. El terreno que sería necesario desaprovechar en el presente para mantener en funcionamiento una sola cancha de ese histórico deporte representaría hoy para la comunidad una pérdida diaria de casi $738.000. Tira una cifra impresionante. Según cálculos realizados en la familia Quijano, que es la directora del semanario en la que va a salir publicado este artículo, cuya autoridad en materia económica es tradicionalmente indiscutible. El lector interesado podrá encontrar más información sobre esta materia en el opúsculo publicado en 2029, tenemos que esperar unos años, por el Centro de Informaciones de la cuidadosa reconstrucción de una partida de fútbol realizada aquel año en la pista de aterrizaje por distintos eruditos de aquella casa. 24 de septiembre de 1950. Volviendo a nuestro tema y terminado que fue el desfile del 23, no acabaron allí las caminatas. Los restos del héroe habían recibido el homenaje caminador de militares y estudiantes. Y el día 24, los civiles todos, en inmensa muchedumbre, acompañaron la urna de retorno a la necroteca central, o cementerio según el lenguaje de entonces, cuyo emplazamiento no estaba bien aclarado, pero que se supone en el lugar de la costa donde hoy se levanta el Palacio de la Cerveza. Llovió aquel día según el diario de Manini. El diario de Manini es La Mañana. Pero la multitud a pie firme continuó la procesión, en la cual faltaron, lo que resulta verdaderamente inexplicable dada la psicología imperante, representaciones de la Iglesia Católica. El trayecto de reconstrucción imposible hoy en día se extendió por la avenida Subiría, 18 de julio entonces, hasta un poco más allá de donde estuvo aquel espantoso monumento del Gaucho, que algunos de ustedes lectores recordarán quizás y que se erguía lanza en mano en el sitio preciso donde hoy está ubicado el túmulo a Rodríguez Monegal por Belloni. Rodríguez Monegal, otro de los compañeros de andanzas de este grupo de intelectuales. Algunas verstas más allá. Versta es una unidad de longitud rusa en desuso en la actualidad, es decir, en desuso probablemente en la época de Flores Mora, que dice, algunas verstas más allá de dicho sitio, torció el cortejo multitudinario hacia la izquierda, tomando por la calle Carlos T. Gamba, antigua del Yaguarón o de los Yaguarones, que conducía directamente desde la casa central del vallismo hasta la necroteca principal aludida. Verdaderamente impresionante debió resultar el espectáculo, imposible de imaginar para nosotros, de miles y miles de personas a pie, vestidas o ensilladas, con los dificultosos ropajes de la época y aguantando emocionadas la lluvia torrencial con que el cielo quiso poner a prueba su devoción por el héroe. Esta devoción resulta, claro, está explicable si se considera el escaso tiempo transcurrido desde el fallecimiento de Gervasio Artigas hasta la fecha citada, un siglo apenas. Probablemente muchos de los que se mojaron aquel día eran hijos o sobrinos de soldados del jefe de los uruguayos, no orientales sino uruguayos, y no es de extrañar por consiguiente la conmovedora fidelidad demostrada. Conclusión, y ya nos vamos. Y si lo terminan ustedes. El lector del 2050 encontrará bizarros muchos de estos detalles. Deben merecerle, no obstante, respeto. Aquella gente hacía aquello con el mismo sentido de homenaje con que hoy defendemos a los niños o levantamos una represa atómica en el original. Solo que el sentimiento de la veneración y de lo sagrado se manifiesta de manera harto distinta por entonces. Piénsese que la Iglesia Católica intervenía en política en aquella época. Estaban los cívicos que formaban parte del Parlamento. Y hasta tenía, parece increíble, 5 o 6 representantes en el Parlamento. Piénsese, en fin, en cómo andaban vestidos aquellos pintorescos orientales que salían empaquetados de sus casas. Los varones que no usaban menos de 10 prendas encima, zapatos, medias separadas, camisa, calzoncillo, liga, cinto, corbata, camiseta, chaleco, pantalones y jubón o chaqueta, también llamada frac. No solían vivir ni siquiera 80 años.
Las mujeres más científicas por instinto conseguían vivir más, pero usaban, claro, solo zapatos, vestidos y collar en verano, y zapatos, viso, guantes y sacos de pieles en invierno. O tiempos, o costumbres, esto también es latín, esto es quos que tanden catilina, estos son las catilinarias, o tempora o mores, es decir, o tiempos o costumbres. ¿Quién te hubiera vivido romántico y bárbaro Montevideo de 1950? Todo parecería separarnos de ti si no nos uniera todavía como un hilo delgado la veneración con el personaje más grande de América, el eterno Artigas. Un escrito en Cachada. ¿Flores Mora? Sí, es decir, en las contratapas de Jaque marcó toda una época en la salida de la dictadura. Primavera, tiempo en que florece el campo, tiempo en que el Partido Blanco enarbola su bandera. Eso decía mi mamá. Y que florecerá, que serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera. Es decir, todo eso está ahí, flotando como el polen en el aire y como en las hormonas desatadas. Por eso no se dice nunca Peñarol solo, sino que se dice Peñarol, Peñarol. Hasta el miércoles. ¿Qué pasó? El partido 8:30. Hoy son un montón. Sí. El buen tiempo. Hace frío. Yo los voy a filmar. Un pequeño cuentito. Sí. Auténtico. Ahí lo conocí. Yo en la diapositiva, ¿Cómo salió esto? ¿Ves? Fracaso mental. Lleno de arquitectura. Y no hablamos del aporte de Claudia Cardinale. Y se está muriendo toda esa. Y Frade. Ah, bueno.